COVID-19, un desafío para la civilización. Stuart Kauffman, médico y científico por más de 50 años, MacArthur Fellow, autor de cientos de artículos y 6 libros. Aquí están sus perspectivas sobre el COVID-19. Les quiero hablar hoy en día del tema de COVID-19. Hay realmente solo algunas ideas esenciales que pienso y que no están muy bien establecidas. 1. El distanciamiento social solo funciona si el 100% de la población cumple con la distancia social por lo menos el 80% del tiempo. 2. La tasa de propagación será exponencial si no se mantiene el 80% de cumplimiento o, si se mantiene, aparecerá una curva logística que ralentizará el contagio. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos predicciones? Si no hacemos nada para resguardar la distancia apropiada y aislarnos, el COVID-19 se propagará y continuará creciendo exponencialmente. Por lo contrario, si practicamos el aislamiento social a un nivel apropiado, el COVID-19 disminuirá hasta anivelar la enfermedad y dejará de seguir propagándose, como es el caso de países como China e Italia. Esta práctica también se puede hacer aquí en Estados Unidos. Si podemos llegar a controlar el contagio de COVID-19, los brotes se disminuirán gradualmente, como ha pasado en China y Hong Kong. No hemos ganado todavía. Hoy sabemos que después de la reclusión en Hong Kong, la enfermedad está empezando a propagarse de nuevo. No vamos a solucionar este problema hasta que no haya una vacuna adecuada. El próximo tema al que me quiero referir es un estudio que se hizo en el Colegio Imperial de Londres por Ferguson y sus colegas. Ellos calculan que si los ingleses y estadounidenses no hacen nada al respecto a la epidemia, se propagará de forma exponencial en Inglaterra y morirá un promedio de 500,000 personas, y en Estados Unidos un promedio de 2.200.000 personas. Hay 7.8 billones de seres humanos en el planeta, y en el peor de los casos, cuando la enfermedad se propague, un aproximado de 50 a 55 millones de personas morirán. Como referencia, podemos usar la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 40 millones de personas. Es imprescindible comprender la importancia de mantener la distancia social. De esta forma, la epidemia cambiará a ser exponencial a ser logística. Podemos así reducir dramáticamente el índice de muertes de una cifra de 50 millones a una fracción de ese número prognosticado. Entonces, ¿qué hay acerca del 100% de la población cumpliendo el 80% de distanciamiento social? ¿Por qué ese número importa tanto? En el estudio Ferguson, los diferentes grupos muestran los efectos de efectividad de los diferentes grados de aislamiento debido a los colegios y negocios cerrados, gente quedándose en casa, etc. De nuevo, los datos empiezan desde el 20 de marzo al 20 de abril y al 20 de mayo, etc. La línea roja delinea las camas de hospital para casos críticos. Si la curva surge encima de la línea plana, los hospitales se encontrarán sobrecargados y no se podrá encontrar ni camas, ni oxígeno o gente en la profesión médica para cuidar a los pacientes. La preocupación es que el sistema de servicios médicos no sea adecuado. Nota dónde se encuentra la línea roja. El mensaje es que la línea roja baje bastante para bajar la curva y entonces bajar el punto máximo y así se retrase si usamos todos los mecanismos de aislamiento social que tenemos. Eso es lo que está pasando en Europa. Inglaterra ha cerrado todo porque el primer ministro ha visto el estudio. Estamos en un momento extraordinariamente peligroso. Es el tiempo que los gobernadores de Estados Unidos revisen estos estudios para que todos en el Congreso lo analicen.
Ahora voy a mostrar los estudios de Gabor Mate que aparecieron hace 2 días. Estos demuestran los eventos actuales en China e Italia. El enfoque de Mate es lo que ocurrió en la provincia de Hubei en China. Él está proyectando en la axis que se encuentra aquí. La velocidad de la propagación por día empieza en un promedio de 15%, que significa que no hay casos de muerte. Pero lo que pasa, que es la gran esperanza, es que la epidemia se vuelva logística y su propagación en lugares aislados va en retroceso del 15% a un 10%. Ahora les mostraré algunos resultados mostrando el incremento de muertes en referencia al número promedio de muertes en Italia, y estamos viendo el mismo resultado. En el caso de Italia, empieza propagándose 15% al día y gradualmente disminuye su tendencia. Se puede ver un descenso de 2.500 muertes gradual, cayendo del 25% al 15% a diario. Aquí hay una manera de visualizar el resultado de las dos predicciones. Los resultados de crecimiento de la enfermedad son muchos más lentos. Se hacen comparaciones de logística del crecimiento de la pandemia. Stephen Guerin, un experto en modelos de computadoras, piensa el problema de esta forma. Imagina una selva muy compacta que se incendia. Por el denso de la selva se quema todo. Ahora imagina un bosque con árboles escasos. El incendio no puede extenderse por la distancia entre los árboles. Es así como se difunde el COVID-19. Así puede ver claramente cómo la distancia entre árboles o gente hace una diferencia enorme. ¿Qué quiere decir el porcentaje de 80% en relación a la propagación del virus? Piénsalo de esta manera. El 100% de la población consume 80% de su tiempo en casa. Esto significa 1 a 2 viajes al supermercado por comida o gasolinera, o ir a la farmacia, o también llevar al perro a pasear. El estar fuera está bien solo si uno mantiene una distancia de 6 a 8 pies de distancia de las demás personas, aunque estés en un parque o al aire libre. El estudio japonés en este video demuestra la difusión de gotitas que se riegan cuando alguien tose o hasta cuando alguien habla en voz alta. Vemos claramente la medida de distancia que necesitamos mantener cuando nos toca estar alrededor de otras personas. Podemos observar que una máscara puede prevenir la propagación de las gotitas si se mantiene una distancia social adecuada. Las dos cosas sirven como complemento. Los expertos que localizaron el cambio de la propagación de la enfermedad nos pueden indicar cuándo la epidemia ha cambiado de lo que se considera exponencial a un descenso de mayor seguridad. El incremento reciente de la propagación de la epidemia por día crecerá. Vamos a tener que mantener un promedio del 80% de distancia social hasta que pare la propagación y la pandemia disminuya. Necesitamos hacer todo lo que podemos para prevenir un nivel incremento. La práctica de la distancia social funciona solo cuando se encuentra por encima de una etapa progresiva de transición umbral de 80%. Sobre el umbral de COVID-19 disminuye logísticamente la pérdida de vidas. Podemos obtener acceso en cualquier localidad si la enfermedad está disminuyendo de forma exponencial o logísticamente y responder apropiadamente. COVID-19 actualmente está infectando más de 1 millón de estadounidenses, 59,000 en los Estados Unidos, 22,000 muertes en todo el mundo. Por debajo del umbral, COVID-19 explota exponencialmente. Por encima del umbral, la cubierta 19 crece logísticamente. Evaluar cualquier localidad, exponencial o logística, y responder.
Acción: aumentar el distanciamiento social con el aislamiento, cuarentena, asegurar el cumplimiento en ese lugar, comunicar que el cumplimiento es crucial. Acción: mantener el distanciamiento social estable, comunicarse claramente para mantener el distanciamiento social. Distanciamiento social funciona. California se cerró el 20 de marzo a un crecimiento exponencial del 22% por día durante las 2 semanas centradas alrededor del 20 de marzo. 7 días después del cese, la tasa de crecimiento disminuyó a un modelo logístico durante una semana y luego se estabilizó en un crecimiento exponencial lento de 3% por día. Aunque alentadores, solo estamos aprendiendo a usar los datos y se necesita cuidado. Podemos lograr este equilibrio en cualquier lugar, monitoreando si el crecimiento es un aumento exponencial muy lento, tal vez un aumento del 1% por semana o menos. En este nivel, posiblemente podemos sostener que hasta que estemos eficazmente vacunados. Si el crecimiento es logísticamente decreciente, podremos probablemente permitirnos abrir la economía un poco más. En el principio de la Segunda Guerra Mundial, 2 líderes visionarios predicaron los inevitables cambios que llegarían a ocurrir al término de la guerra. Tenemos el deber de anticipar los cambios que el COVID-19 traerá e implementarlos. Es correcto decir que estamos en una guerra global con el virus COVID-19. Es profundamente correcto que nosotros como una especie en la economía mundial de 100 trillones de años hemos soltado esta pandemia, acompañada con el cambio de clima y la extinción de las masas. Haciendo la analogía con lo que sucede ahora y el 11 de agosto de 1941, cuando el presidente Roosevelt embarcó el acorazado USS Augusta y navegó al norte de la bahía en la costa de Newfoundland. Y su vez, Winston Churchill como primer ministro tomó HMS Prince of Wales y cruzó al oeste de la misma bahía. De niño, Roosevelt sufrió de polio. Al subir con esfuerzo al Príncipe de Wales, los 2 jefes se sentaron a discutir las soluciones de los problemas estatales en las primeras etapas de la guerra de 1941, mientras que estaba transcurriendo la guerra de Britania. Planearon 8 puntos principales para el plan de acción a tomar después del fin de la guerra mundial. Esos 8 puntos desarrollados en The Atlantic Charter nos trajo, entre otras cosas, las Naciones Unidas. Nos encontramos ahora en los primeros tiempos de una nueva guerra. Tenemos la opción como especie de considerar qué se puede hacer para lidiar para las secuelas del COVID-19 y cómo se puede manejar el cambio climático y la extinción de las masas. La guerra que hemos causado y anexado a los hechos ocurridos da pauta para que todos nos unamos a resolver cómo podemos convivir en nuestro planeta, como niños en esta biosfera, para no destruir y saquear a nuestro planeta. Es el tiempo para comenzar una etapa nueva y considerar lo que se podría llamar a gran escala un acuerdo global, creado juntos por el beneficio del mundo entero.